Un querido amigo de mucho tiempo, Carlitos Ibarra, de la hermosa zona de Sierra de los Caracoles, ahí en Maldonado, anda por El Salvador y sabe que hemos intentado, especialmente con la embajada de ese país acá, pero poco y nada de bolilla nos dio la embajada, nos pidieron que mandáramos carta al embajador, le mandamos 3, nunca les dio ni para responderme el embajador de El Salvador el pedido de poder entrevistar al presidente de ese país, Nayib Bukele, que viene sorprendiendo al mundo por la pelea que viene dando contra la inseguridad terrible que padece con las famosas maras, o que padecía, el pulgarcito latinoamericano, y que parece ser que ha cambiado dramáticamente, para bien de la gente, el estado de inseguridad que El Salvador padece. Bueno, Carlos Ibarra está en El Salvador visitando a un viejo amigo, el instructor de la Marina, submarinista Álvaro Pasos. Ayer nos comunicó con él. Bueno, resulta que Álvaro hace 20 años que está trabajando en ese hermoso país con costas sobre el Océano Pacífico. Le pedimos para entrevistarlo para que nos contara su experiencia en estos últimos años bajo el gobierno de Bukele. Bueno, por suerte Álvaro aceptó esta entrevista y seguramente miles de ustedes van a disfrutar, porque hace tiempo que me vienen pidiendo informes sobre la realidad que está viviendo El Salvador para comparar con lo que vivimos aquí en Uruguay. Álvaro, un gusto tenerte por acá y te agradezco mucho tu presencia en esta situación. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad, buenos días a todos, a toda la audiencia de Estado de Situación. Para que la gente te conozca, ¿cuánto tiempo hace que estás en El Salvador? Hay que recordar a la gente que el país se llama El Salvador y la capital San Salvador. ¿Y cómo llegaste a ese país tan lejano, a Uruguay? Bueno, yo me vine de mi querido país de Uruguay, año 2000, porque estaba muy difícil para trabajar en el área de buceo. Uruguay es un país de aguas muy frías, y bueno, estaba buscando un lugar que hubiera trabajo, necesitaba un instructor que fuera bilingüe, y me vine para aquí sin conocer absolutamente nada de lo que era Centroamérica. Conocía algo solamente de pedir, y bueno, me vine para aquí estoy radicado, tengo una compañía de buceo muy grande, y también tenemos una fundación que trabajamos con personas con discapacidad bajo el agua. Mirá qué interesante, o sea que encontraste tu lugar en el mundo ahí en El Salvador. Correcto, o sea, la pasión del agua que todos tenemos, buceo de los 20 años, ya soy mayor de edad, tengo 67 años, aquí, a diferencia de nuestro querido país, tenemos solamente 2 estaciones, lluviosa y seca. 6 meses llueve por la tarde-noche y 6 meses no cae una gota de agua. Y siempre el calor, a la inversa de Uruguay, acá es más frío en invierno que en verano. Y ahí te cayó justamente un querido amigo y oyente, Carlitos Ibarra, en estos días. Correcto. Carlos cayó para hacer los cursos, ya lo habíamos hablado desde hace un tiempo, y bueno, acá estamos haciendo los cursos, y bueno, recordando, fuimos compañeros de trabajo mucho tiempo en Uruguay, Montevideo, recordando viejos tiempos, y bueno, practicando también muchas cosas en las que pasan por allí y las que pasan por acá. ¿Hace mucho que no venís por Uruguay? No, yo sigo muy de cerca Uruguay, yo voy todos los años por Uruguay, estuve en diciembre, ahora por cuestiones laborales no pude llegar, pues estoy llegando ahora, primero Dios, los primeros días de marzo estaré por allí. Bueno, Dios quiera que en ese Dios que se ve que vos crees, podamos juntarnos y conocernos personalmente y poder vivir in situ esta realidad que se está dando en el país que te adoptó como un hijo más y en el cual tú estás ganando tu propio sustento. El Salvador, que como casi todos los países centroamericanos, padecían ese tremendo, terrible mal de inseguridad que son los famosos maras, grupos organizados de criminales. Pero me gustaría que vos le contaras un poco a todos los uruguayos, Álvaro, qué son los maras y cómo actúan o actuaban en El Salvador, entre otras cosas, haciéndoles padecer a un pueblo que creo que son más de 10 millones de habitantes, situaciones terribles.
tampoco soy especialista en esto, pero sí, yo cuando vine en el año 2000, había la violencia, los famosos grupos delincuenciales juveniles, que se llaman maras, que hay diferentes facciones. Bueno, pero a veces la violencia no se ve, el turista no la ve, viene al aeropuerto, tenemos autopistas, país muy bonito, la gente terriblemente amigable, es mi segunda patria, y como que no se ve la violencia. Estos grupos están de todos lados y las personas que más sufren la violencia o que sufrían, al menos aquí en El Salvador, la violencia eran las poblaciones más vulnerables, los que viajan en ómnibus, ¿sí? Que en Centroamérica la mayoría de personas son personas de muy bajos recursos, tenemos mucha pobreza, aquí pobreza es paupérrima, no es como, entre comillas, la pobreza que tenemos. O sea, ahí la pobreza es diferente, tiene antena satelital, acá no, acá la pobreza a veces no tiene ni agua ni luz. Entonces, empezó con el tiempo a complicarse bastante, cada vez se pone un poco más violento, y bueno, la diferencia entre facciones, algo parecido a lo que está pasando allí, sí, yo lo sigo muy de cerca, el quehacer nuestro uruguayo, algo muy parecido a lo que se está viendo hace un par de años después. Yo pensé que no se iba a ver ahí, pero sí, creo que están adoptando algunos métodos que lamentablemente son los que adoptan las pandillas juveniles aquí, y también todo su entorno familiar, porque de ese pandillero vive toda la familia muy bien, vive muy bien. Así que eso es básicamente lo que te puedo comentar de estos grupos delincuenciales que están a todo nivel existen, y además aquí todo comerciante tiene que pagar, entre comillas, la famosa venta, ¿sí? Para poder trabajar. A estos grupos, el usuario común, el derechohabiente que va a trabajar también, al trabajar en unas zonas tenía que pagar un peaje por entrar y salir de su colonia, o sea, bien feo, muchas muertes a diario, o sea, teníamos el famoso muertómetro. Uno se despertaba en un país precioso donde siempre el promedio de temperatura 30 grados todo el año, invierno acá 22, 23 por la noche, pero teníamos en los noticieros radios el tema era cuántos se murieron hoy, o cuántos mataron hoy, o cuántos desaparecieron hoy. Es decir, que la situación era tan terrible, amén de eso que decís tú, ¿no? De tener que pagar peaje para entrar a tu propio barrio, ¿no? Que era como un seguro de vida, por supuesto, porque imagino que si no lo pagabas, la muerte era lo que te esperaba, o la muerte de tu familia, que tenía una especie de escala en la cual se anotaban cuántos se asesinaban por día, que vos lo denominaste dramáticamente muertómetro. Sí, así lo llamaban aquí, y bueno, felices cuando eran 7, 8, 9, pero a veces eran 15, 20. Esto llegó al tope cuando en un fin de semana, no me quiero equivocar exactamente, el gobierno, acá tenemos lo que decretó estado de excepción, donde suspenden muchos derechos individuales, que no nos molesta a la gente, honestamente no nos molesta, a la gente de bien no nos molesta, donde el accionar de Fuerza Armada y policía está permanentemente en la calle, ya los días de detención ya no son 72 horas, sino que se prolongan. En un fin de semana, saber por qué exactamente, mataron como 80 personas. En un fin de semana, como 8 meses, el gobierno dijo basta, y se terminó. Bueno, y no sé exactamente el número, pero creo que andamos en el orden de casi 60.000 pandilleros, o sea, y en todo su entorno, ¿no? O sea, no es solamente aquel, de repente soy amigo tuyo o soy primo, pero como tú trabajás, entre comillas trabajás como pandillero, yo vivo de tu trabajo, pero soy consciente de lo que tú haces es ilícito. Entonces, es tanta la gente que está alrededor de esta gente
era insoportable. Entonces, ya que vamos, no me acuerdo si en la décima o undécima prórroga del estado de excepción del gobierno del señor presidente, en la cual a los trabajadores ahora vemos la gente que puede ir en los ómnibus chateando con el celular, en la parada de los ómnibus la gente está con el celular, había zonas que yo no podía entrar, inclusive la gente nuestra que trabaja en nuestra fundación Museo Inclusivo a veces tenía que llevar canastas navideñas para personas también con discapacidad, pero muy de escasos recursos, y no se podía entrar a la zona. Está bien, pero Álvaro, esta es la realidad que se ha generado hoy, pero antes de llegar a esa realidad, lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles fueron las medidas? Vos más o menos tiraste el tema del tiempo, 1 año y medio, 2 años atrás empezó todo. ¿Cuáles fueron las medidas que decidió tomar el gobierno del presidente Nayib Bukele para cambiar una situación que era de una verdadera guerra civil que padecía claramente El Salvador, como yo creo también acá en Uruguay? Te cuento y le cuento a la gente que la ONU define una sociedad en guerra civil cuando tiene 10 asesinados cada 100.000 habitantes. Acá en Uruguay ya llegamos a los 12 asesinados cada 100.000 habitantes, hemos superado en un 20% lo que la ONU define como guerra civil. En El Salvador, naturalmente, estaba hablando recién Álvaro, el promedio era 7, 8 asesinados por día, acá es 1, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las medidas, amén del estado de excepción ese que vos planteaste, obviamente, pero cuáles fueron las medidas que tomó radicalmente el gobierno de Nayib Bukele para defender la vida y los bienes de los salvadoreños honestos? Bueno, la medida que tomó el gobierno, comento lo que escucho y lo que leo y lo que veo, fue que la parte policial, supervisada, apoyada, acompañada por la Fuerza Armada, ingresó a todas las zonas que estaban armadas por estos grupos delincuenciales y los empezó a capturar. Así de fácil, empezó a patrullar calles. Entonces, es un país pequeñito, somos el tamaño de Tacuarembó, eso sí, tenemos 7 millones de personas, ¿sí? De los cuales no sé exactamente cuántos millones son pobres, ¿sí? Entonces la gente empezó a respirar un aire diferente, porque ya podía viajar, podía caminar. Antes eso era imposible, lamentablemente, en un país. O sea, Álvaro, que básicamente lo que el gobierno hizo fue sacar las Fuerzas Armadas en apoyo a la acción policial. Correcto, sí, por legislatura, igual que en Uruguay, la Fuerza Armada acá está secundando, o sea, la Fuerza Armada no detiene, no, simplemente apoya, ¿sí? con elementos a las patrullas policiales, que eran directamente lo que se toma la detención de todo el mundo, o sea, los pandilleros y su entorno familiar. Qué casualidad, escuchen ustedes, que es lo mismo que hace más de 10 años vengo pidiendo acá en Uruguay. Qué casualidad que funcionó en El Salvador, ¿no? Y acá nuestros políticos ni fu ni fa con ese pedido permanente que realizo y que Álvaro Pasos nos está contando, que es lo que ha dado resultado en El Salvador, ¿eh? Increíble. Además, acá la Fuerza Armada tiene historia, participó en la guerra, acá tuvimos más de 1 millón de muertos en la guerra civil de aquí. Eso es una guerra, no como lo que vivimos ahí, entre comillas, la guerra, ¿sí? Con el otro lado. No, acá fue una guerra sangrienta, cortaban la cabeza y la ponían en la ruta. Esto yo no lo viví, ellos se firmaron los acuerdos de paz y bueno, la guerrilla entró al gobierno, algo parecido a lo que pasó en nuestro querido Uruguay. Sí, hay una histórica película, Álvaro, de fines de los 80 que se llama justamente Salvador, que cuenta lo que fue la guerra civil en ese país entre las fuerzas del gobierno y el Farabundo Martí de Liberación Nacional, que, oh casualidad, Bukele viene del Farabundo Martí cuando ya se transformó en partido político, ¿no?
presidente, primero fue alcalde es intendente de un departamento, después tenemos 14 departamentos, o sea, acá tenemos intendentes, serían 260, cada municipio hay un intendente, ¿no? Después fue intendente de la capital y después le postuló presidente. Hoy por hoy, acá no tenemos senadores, hay diputados, la mayoría son de gobiernos. ¿Cuál es la reacción, Álvaro, del pueblo? Porque acá llegan noticias de que ya hay meses que prácticamente no se da ningún crimen y que Bukele tiene el apoyo de más del 90% de la población de el país. ¿Esto es así? Es así. O sea, estadística de periódicos de oposición al gobierno no dan. O sea, la matemática no se puede esquivar, ¿sí? Creo que andaba en 84, ahora un poco muy preocupada, creo que bajó un poquito el tema por la parte de economía. Ahora la prioridad de la población, ya la seguridad pasó a un segundo lado, ahora está el tema económico que estamos sufriendo en muchos países por el tema de la guerra de Rusia y todo, que se ha encarecido el costo de la vida, es un fenómeno mundial, y ahora es la segunda preocupación, pero las encuestas están aquí. Yo lo digo, simplemente comento a tu audiencia lo que digo, lo que hay aquí, o sea, aparte hay... En tu caso, Álvaro, que se ve que tenés formación militar, ¿vos creés que se le rompió el espinazo a los criminales, de El Salvador con esta acción del gobierno? ¿O todavía queda algún remanente que el gobierno tiene que seguir combatiendo la criminalidad en El Salvador? No sé, mucha gente ha emigrado de aquí, ha ido a otros países, sí, han salido corriendo, sí. Ahora se construyó una mega cárcel, sí, acá, que ya se inauguró hace cuestión de 15 días, porque claro, está muy abarrotado todo. No sé realmente, no estoy en el ámbito, por más que yo capacito todo lo que es Ministerio de Defensa, Policía Nacional Civil, siempre en área de museo. No sé realmente si eso habrá pasado, pero que drásticamente se redujo, sí señor. Entonces, por un lado, te comentaba, subió el costo de vida, pero el 80% de la gente ya, por más que subió, bajó porque no tiene que pagar la famosa renta, me explico. O sea, tenés que sacar esa pobre vendedora de tortillas, que son tipo las tortas fritas que hacen, que la venden a 50 centavos de dólar, acá manejamos el dólar, tenía que pagar también por estar trabajando, ahora ya no lo pagan. Entonces, no deja de ser, no se sabe exactamente si el estado de excepción cuando caiga se va a volver a lo mismo. No se sabe, por eso creo que esa es seguirlo prorrogando. Y repito, el país no está militarizado, o sea, acá no hay controles, barricadas que te detienen, no. Eso no es así. O sea, yo no sé si, obviamente, a veces en tensiones masivas hay personas que no tenían que estar en ese lugar, o justo yo tenía el teléfono de un vecino que era pandillero, me mandó un buen día y quedé enganchado y me detuvieron a mí. Sí, no dudo, pero estamos hablando que el gobierno detuvo 60.000 personas por descontarle groseramente 10.000 personas que no tienen nada que ver. De repente, estoy hablando groseramente, hay 50.000 delincuentes que ya no están delinquiendo. Entonces creo que es un ganar-ganar. La gente que vive más o menos bien en un residencial privado, porque los residenciales tenés que tener seguridad, si no entraban te robaban, te asaltaban, esa gente que somos los menos, como que todo sigue igual, pero el 80% de la población, el cambio sí, perdón, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, ¿no? Y las encuestas no entrevistan según el estado social, entrevistan al barrer un gran grupo, inclusive etario también, ¿no? Porque las personas mayores también eran las más vulnerables también, ¿no? Álvaro Pasos, uruguayo, que del año 2000 vive en El Salvador y que nos contó una fotografía fantástica, nos diste, Álvaro, de la realidad en ese país
que tuvo la valentía, su presidente, de encarar la criminalidad de la manera que hay que encarar, ¿no? Lo dijiste vos, pasaron de 7, 8 asesinados por día a ninguno en los últimos meses, lo que le ha dado a ese presidente una inmensa popularidad. Amén, amén, de la tranquilidad de poder vivir sin que te roben cotidianamente. No solo le robaban a la gente, como pasa acá en Uruguay cada 2 o 3 minutos, sino encima les cobraban, algo que creo que acá en Uruguay todavía no sucede, una especie de peaje para poder trabajar o ir a su propia casa, ¿no? Hasta la gente más humilde era la que más padecía todo eso. Te agradezco muchísimo, Álvaro, este informe. Espero cuando vuelvas al Uruguay te comuniques con nosotros para que te podamos llevar al estudio central, el estudio número 1 de Radio Oriental, y poder tenerte más tiempo para que nos cuentes en detalle todo lo que es la vida en ese pequeño, pobre país, pero que está viviendo esta realidad con una dignidad que francamente el resto de los países de América Latina envidiamos. Bueno, gracias por el espacio y también antes de despedirme, quiero comentar que ahora en Punta del Este se realiza la octava plataforma regional para la reducción de riesgos de desastres en las Américas y el Caribe, que es del 18 de febrero al 2 de marzo, y ahí va a estar la asesora, la licenciada Jenny Chilla, nuestra asesora en inclusión y discapacidad. Ella es usuaria de silla de ruedas, va a estar justamente en este evento importantísimo auspiciado por el gobierno uruguayo, donde se invitó por primera vez a una mujer en estado y usuaria de silla de ruedas como ponente. Y bueno, fuimos elegidos, muy contentos, esto lo hace la ONU, así que yo muy orgulloso de que vaya alguien muy cercano a nuestra fundación. Así que un gusto, buenos días para toda la audiencia de Estado de Situación, a la orden. Estoy llegando por marzo por allí y te pego un golpe de teléfono. No, y te pido que me comuniques después con esta salvadoreña, esta mujer. Perfecto, yo te paso el contacto, perfecto. Ella inclusive, aunque parezca chico el mundo, viaja a Uruguay el mismo día que Carlitos Ibarra regresa a Uruguay, van en el mismo vuelo, así que yo te paso el dato, como no, porque es una persona muy usuaria, muy de redes sociales, trabaja muchísimo en el tema de la inclusión y la discapacidad, es una persona con un potencial enorme, y bueno, qué casualidad que justo va a mi querido Uruguay, ¿no? Qué casualidad. Bueno, ahí aprovecharemos para entrevistarle y que nos cuente esa experiencia de inclusión de personas con discapacidad en este tipo de actividades que tanto les ayuda para mantener una salud adecuada, tanto mental como física. Te cuento que hemos superado largamente los más de 700 mensajes mientras te estábamos entrevistando, la gente saludándote, Álvaro, y apoyando lo que ha sido la realidad de la gestión que ha venido llevando adelante en la pelea contra la inseguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Un gran abrazo y te agradezco muchísimo por esta entrevista. Bueno, felicidades a todos, queridos uruguayos. Un abrazo. Álvaro Pasos, desde El Salvador, un uruguayo, instructor de marina y de submarinismo,